La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Contaduría y Administración, les da la más cordial bienvenida al primer coloquio internacional de investigación aplicada a la mercadotecnia. Me voy a permitir presentar a las personalidades que nos acompañan aquí en el Presidium. Está con nosotros el doctor Sergio Octavio Vázquez Núñez, director de la Facultad de Contaduría y Administración. También nos acompaña el doctor Jorge Alfonso Galván León, subdirector de la Facultad de Contaduría y Administración. Y hago hincapié que también es el presidente del cuerpo académico de la micro, pequeña y mediana empresa, que es promotora del evento. Agradecemos la presencia de la doctora Blanca Estela Bernal Escoto, coordinadora del área de mercadotecnia. Y también nos acompaña la doctora Nancy Melda Montero Delgado, coordinadora de la maestría en administración. Y con una mención especial, contamos con la presencia, y es un honor para nosotros, de la contador público Yuli Samari Espinosa Díaz. Sean todos ustedes bienvenidos. Este primer coloquio va a dar unas palabras al señor director para que tome ya la formalidad correspondiente. Señor director, si es tan amable. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto saludar a mis compañeros aquí en el Presidium y sobre todo darle la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy que nos visita pues de algo aquí que no está tan cerca, de Colombia, y viene con mucho gusto a participar y a platicar aquí con ustedes. Por primera vez se hace un coloquio sobre la investigación en la mercadotecnia. Creo que es importante enfatizar que en una facultad como estas no se trata nada más de que los estudiantes vengan a un aula y luego los profesores coincidan en la misma aula y nos pongamos a ver, pues, qué es lo que nos puede enseñar el profesor de acuerdo a lo que dicen los libros. Si esto fuera así, entonces estaríamos a la expectativa y a la espera, pues, de ver qué se le ocurre escribir a alguien, ¿no?, para luego nosotros estudiarlo, aprenderlo y enseñarlo. Sin embargo, creo que en esta facultad, el día de hoy, y con esta actividad y con otras tantas, damos la muestra de que no estamos esperando a ver qué es lo que se les ocurre a los demás, sino que en un coloquio como estos, tratándose de investigación, pues de lo que se trata es de eso, de nosotros mismos generar un conocimiento nuevo. Y esta es la parte interesante en el área del conocimiento, porque lo que esperaríamos ahora es que los que están sentados esperando a ver qué escribimos, ¿no?, pues ahora tomen este conocimiento y ellos lo puedan replicar. Es otro nivel de enseñanza, cuesta más trabajo, desde luego, porque partimos de una hoja en blanco, pero también es mucho más emocionante y mucho más retador el hecho de generar nosotros nuestro propio conocimiento y divulgarlo, que estar esperando a ver qué es lo que los demás generan. Entonces, así como este coloquio, hay otras actividades
muchas veces nuestros estudiantes ignoran esa parte de la investigación y la generación del conocimiento aquí en su facultad, y en eventos como estos es la muestra de que también nosotros generamos conocimiento. Y cuando digo nosotros, no somos los profes nada más, en este caso están involucrados todos nuestros estudiantes. Hasta hace poco los que se encargaban de esto o se les ponía más énfasis eran los del posgrado. Ahora decidimos aventurarnos en un nuevo ámbito, y qué mejor que nuestros alumnos de licenciatura también se vayan incorporando al área de la investigación y la generación del conocimiento. Y pareciera que pasa desapercibido, pero creo que no hay cosa más gratificante que después de algunos meses o tal vez algunos años vean por ahí algo escrito y que digan: mira, yo participé, aunque sea en esta frase, pero la sacamos y salió de la facultad en función de lo que nosotros hicimos, ¿okay? Y esa es la parte emocionante. Entonces, vamos a tener una serie de actividades, vamos a tener una serie de invitados durante toda la semana, y espero pues que podamos sacar mucho provecho de este primer coloquio internacional en investigación aplicada de la mercadotecnia. De tal forma que, siendo lunes 27, si nos ponemos de pie, por favor. Siendo el lunes 27 de noviembre de 2017, declaramos formalmente inauguradas las actividades del primer coloquio internacional de investigación de la mercadotecnia, siendo las 10:55 del 2017. Muchas gracias. Agradecemos al señor director por sus palabras y la inauguración oficial del evento. Le voy a agradecer la presencia de las personalidades que están en el presidium para que nos quedemos con la contadora Espinosa. Muchas gracias por su presencia. ¿Sentar ahí en medio? ¿Quieres que haga? Entonces, tome asiento un momentito mientras la presento. ¿Sí? Voy a leer un pequeño resumen que nos hicieron llegar sobre las actividades de la contadora Julie Samari Espinosa Díaz. Julie Samari. Ella es contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en gerencia tributaria de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Tiene un diplomado en NIF, que son normas de información financiera. Está certificada en NIF para pymes. Es asesora y contadora de diferentes empresas del sector real e implementación de NIF en empresas del sector comercial y servicios. Se desempeña como docente de investigación y líder del grupo de investigación y coordinadora del semillero de investigación de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Espero pronunciarlo bien. Ha dirigido tesis de estudiantes de pregrado y evaluadora de los mismos en temas como normas internacionales de información financiera, tendencias de investigación en el programa de contaduría, formalización de gremios, economía ambiental, auditoría y normas del aseguramiento. Ha participado como profesora de cursos internacionales de sostenibilidad en las organizaciones
es un organismo del CONTAT 2017 en Medellín, Colombia. Actualmente se desarrolla una investigación titulada Escepticismo profesional, una actitud de los profesionales de la contaduría pública. Es una investigación que se está haciendo entre Colombia y Venezuela, junto con otros docentes investigadores y a su vez una consultoría denominada desarrollar un programa de consultoría con la Arquidiócesis de Bucaramanga, con el fin de implementar las normas internacionales de información financiera para pymes orientadas a las entidades sin ánimo de lucro. Pues es un honor para nosotros recibir a la contadora. Hago en un paréntesis, ella acaba de llegar hace unas horas, de modo que muéstrenle su mejor entusiasmo, interés en la charla, para que se vaya con una buena impresión de nosotros el día de hoy. Sea bienvenida, un honor que esté aquí con nosotros. Sí, para pasar las diapositivas, ¿cómo se hace? Ok, bueno. Primero que todo, muy buenos días para todos. Es muy grato estar en esta universidad. En primera instancia quiero agradecer pues a las directivas, a los maestros, a la maestra Blanca y a cada uno de ustedes por hacerme parte pues de la casa de ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias, para mí pues realmente es un honor y quiero compartir pues con ustedes este espacio que les voy a platicar el día de hoy sobre gobierno corporativo como estrategia para las MIPYMES. Bueno, inicialmente, ¿tienen un control, perdón? No, control. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, inicialmente quiero contarles de dónde vengo, ¿no? Como lo decía el maestro, vengo de Colombia, específicamente de la ciudad de Bucaramanga, que es un municipio, es la capital realmente de Santander. Santander realmente está muy bien posicionado a nivel nacional. Los sectores priorizados de nosotros, pues es el sector turismo, el sector agropecuario, el sector manufacturero, pues que comprende todo lo del sector calzado, marroquinería, y la mayoría de las empresas allí pues son MIPYMES. El 94% realmente de las empresas son MIPYMES, especialmente de empresas familiares. Y se caracteriza nuestro departamento porque principalmente por este dibujo que ustedes ven allí, es una hormiga culona, ¿sí? Es afrodisíaca. Es muy apetecida y es como característica de nosotros, las hormigas culonas. Si ustedes van a Colombia, tienen que probar la hormiga culona. Muy bien, gracias. Bueno, ahora vamos muy bien a hablar entonces de qué es el gobierno corporativo, por qué es importante este concepto, específicamente pues para ustedes que están en el área de mercadotecnia. Perdón. Siguiente, por favor. ¿Qué es para ustedes el gobierno corporativo? ¿Han escuchado de este término? ¿No? ¿Qué se les viene a la mente? ¿No? ¿Nada? ¿50-50? ¿Llamaba a un amigo? Ok, entonces, el gobierno corporativo, siguiente por favor, ¿qué viene siendo? Es un conjunto de normas, principios y reglas que se establecen dentro de una compañía precisamente para mejorar el clima organizacional y para mejorar las prácticas dentro de una organización. No solamente se refiere pues como tal a normas o principios. Esto también hace alusión para mejorar la comunicación, el canal de comunicación entre los administradores y entre la propiedad. Como ustedes saben, se dividió la propiedad de la administración. Entonces, los propietarios como tal son distintos a los que ejercen una administración o los que administran o gerencian una compañía. Debido precisamente a esta ruptura, se hace o ocasiona que realmente haya de pronto una disyuntiva porque los administradores empiezan de pronto a generar beneficios particulares que se aíslan como tal de los beneficios de una compañía. Entonces, por eso es que surge esta necesidad de
que existan unas prácticas sobre gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que hace esto? Precisamente, como vemos en la tercera lámina, muchas gracias, es procurar que hayan dentro de los procesos administrativos transparencia y responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe como tal un código, un manual de gobierno corporativo, esto va a permitir dentro de las compañías que se genere una cultura de transparencia y de confiabilidad con cada una de las partes que se relaciona como tal las compañías. Y esto viene siendo para las partes internas y para las partes externas de una compañía. ¿Quiénes son esas partes internas? Los empleados, ¿cierto? Los mismos accionistas, los mismos socios. Las partes externas, ¿quiénes vienen siendo? Los clientes, los proveedores, bueno, más adelante vamos a ver, y nos dice precisamente que está pactado pues en unos principios y en unas bases para generar un ambiente propicio y organizacional. Bueno, aquí vemos entonces muy bien cuáles son estas partes internas que involucra. Como les decía, entonces los empleados hacen parte como tal de la parte interna de una organización. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué consideran que los empleados son importantes de una compañía? Se debe generar un ambiente propicio con los empleados, porque si el empleado está a gusto, está contento, pues eso se va a ver reflejado en su trabajo que realiza, ¿cierto? En la productividad que él hace, que es un empleado pues más a gusto, más eficiente, más productivo, ¿ya? También quien viene estando ahí, la alta dirección, que es importante esta comunicación que hay entre la parte directiva y los operarios o las partes que están en esa jerarquía debajo de él. ¿Quiénes están también? Los dueños o los propietarios, los accionistas, que realmente haya una excelente comunicación. Entonces es allí donde se rompe ese esquema o ese paradigma donde teníamos que los administradores estaban por una parte y los dueños en otro sentido. Aquí generamos un engranaje con cada una de estas partes. ¿Quiénes están también? Pues aquellos inversionistas extranjeros que quieren de cierto modo pues tener una relación, un vínculo en una compañía específica. ¿Quiénes están también? Los proveedores, los acreedores, los mismos clientes, que son la esencia de una compañía. Un cliente satisfecho genera pues ese mismo ambiente, y ya no solamente va a ser un cliente satisfecho, sino que va a propiciar este mismo ambiente y le va a contar a sus amigos que me están tratando bien, que son productos de buena calidad, y por eso pues es que se genera ese goodwill dentro de las compañías. ¿Quiénes están también? Las entidades que ejercen vigilancia y control, porque ustedes saben, pues se deben pagar impuestos, en todo país se debe que pagar unos impuestos, y de acuerdo pues a los ingresos o la retribución que como tal tiene una compañía. Ellos también pues van a generar esa vigilancia para mirar muy bien si estamos informando lo debido dentro de nuestra organización, si se están cumpliendo con estas prácticas a nivel nacional. ¿Quiénes también? Pues la comunidad como tal en general. Ustedes saben que detrás de un empleado pues está su familia, está su esposa, sus hijos, todo lo que ello pues involucre. ¿Y quiénes creen más ustedes que pueden estar dentro de estas partes relacionadas? Bueno, en realidad entonces son todas aquellas personas que vienen a participar de cierta manera dentro de esta compañía. Una compañía fuerte pues va a generar esa misma fortaleza para el departamento o acá donde ustedes le llamen la zona geográfica, y eso pues se va a ver reflejado en el PIB, en el crecimiento que ella aporta económicamente y financieramente, y de esta manera pues va a generar también no solo un impacto económico y financiero, sino que también va a generar un impacto social, porque sus empleados están a gusto trabajando en esta compañía, porque se les genera estabilidad y confianza también para sus familias y a su vez para los clientes, porque estamos comprando realmente productos que son garantizados y que cumplen con normas de calidad. ¿Qué vemos acá entonces? En esta primera esfera que ustedes encuentran a mano derecha mía, entonces vemos en el principio que todo es en relación a la comunicación. Entonces generamos una excelente comunicación
con los mismos empleados, con cada una de las partes relacionadas. ¿Para qué? Para generar transparencia dentro de los hechos económicos. Como les decía, este concepto surge por la división en que había entre propietarios y la división que habían entre los mismos administradores. Y cada uno de ellos pues quería tener sus propios beneficios particulares. Y realmente pues muchos de ellos se aislaba de los beneficios o del objetivo real de la compañía. Entonces esto hacía que realmente no hubiese pues como tal una transparencia, porque cada uno trabajaba para sí mismo, ¿sí? Para mi beneficio particular y no para el beneficio de la compañía. Entonces realmente no podíamos hablar de una transparencia. ¿Y esto basado en qué? Basado pues en un código de ética, basado en unos valores que propendan es el beneficio general de la empresa. ¿Qué genera esto también? Pues una cultura organizacional, me genera que nos concienticemos que ya no estamos trabajando como islas, incluso esto se ve dentro de una misma compañía. Yo puedo estar en el área de cartera, ¿sí? Otra persona está en el área de facturación, otra está en el área de ventas, y a veces en una compañía resultamos que estamos trabajando como islas, ¿cierto? Y no nos integramos con cada una de estas partes. Entonces es importante que lo que yo esté haciendo, a veces uno dice, eso no tiene ninguna afectación, pero resulta que factura mal, ¿no? La persona que está en facturación no lo hace de forma correcta, y esto me va a generar una problemática en bodega con el inventario, me va a generar una problemática con cartera, porque estamos reportando una cifra que no es, me va a generar de pronto un reporte inadecuado en tesorería en el momento que tengamos que hacer el recaudo de esta misma cartera. Entonces miremos que todo esto realmente debe ser una concientización de cada una de estas partes relacionadas que están en una compañía, y un compromiso y un cumplimiento de cada uno de nuestros roles. A pesar que yo pueda estar en cartera, que pueda estar en tesorería, que estemos en diferentes partes de una organización, pues todos tenemos que trabajar en pro de la compañía y no en ese pro bienestar, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a generar? Pues si hay un gobierno corporativo, adicionalmente, esto me va a permitir que haya un mejor control. Ustedes saben que donde no se controla, o como dicen pues en mi tierra, no sé, papaya puesta, papaya partida. Así se dice, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si realmente entonces nosotros no se dan controles, ¿sí? No se mitigan y no se identifican cuáles son los riesgos en ciertas áreas, pues esto ¿qué va a hacer? Que la persona que de pronto está trabajando allí en facturación y que de pronto eso también maneja la caja de la compañía, pues se le va a facilitar de pronto para que haga algún tipo de fraude, ¿sí? Entonces, si hay un gobierno corporativo, si nosotros generamos buenas prácticas, pues esto me va a implementar que hayan controles, que se identifiquen en primera instancia los riesgos de la compañía. Así sea, independientemente del tamaño de la compañía, cada una de ellas tiene sus riesgos. Y si no se controla, pues fácilmente se van a dar espacios para que se cometan errores o para que hayan fraudes. Y esto es realmente significativo, porque si hay fraude, ¿qué ocasiona? Pérdidas financieras y económicas en las empresas, hace que la empresa incurra en sanciones de tipo fiscal, en sanciones que me van a repercutir para mis empleados, porque resulta que todo esto se va a convertir en una bola de nieve. De pronto que hay un fraude pequeño, la persona empieza por algo pequeño, pero esto se va a convertir cada día más grande. De cierto modo que se va a llegar hasta un punto donde esa bola de nieve que era pequeña, pues ya se convirtió en algo más gigante, y que va a hacer que la empresa como tal quiebre, ¿cierto? Si la empresa quiebra, ¿qué sucede? No solamente vamos a tener que despedir a un empleado, sino ya vamos a tener que replantear la estructura económica, vamos a tener que, si esa persona no solamente es la que se queda sin empleo, sino su familia, sus hijos, aquellas personas que como tal dependen económicamente de ella. Entonces miremos cómo es importante que se establezcan estos riesgos, que se establezca como tal una gestión de riesgos dentro de una empresa. Adicionalmente, pues, ¿qué es lo que propende el gobierno corporativo? Que haya una estrategia de negocio, es decir, allí se hace un diagnóstico de cómo está actualmente la compañía,
por ejemplo, estamos fallando, de pronto nosotros no tenemos algún control en el tema de inventarios, no tenemos control en facturación, no tenemos control en cartera. Yo no sé si acá cómo suceda, pero por ejemplo, hay compañías, sobre todo en las familias, que les dan crédito a las otras personas sin hacer de pronto un estudio previo para que se les desembolse mercancía, ¿cierto? Entonces, al no haber un estudio previo, realmente no estamos mirando si este cliente tiene la capacidad para pago, cuál es su liquidez, cómo es su rentabilidad. No le pedimos a veces garantía. Yo trabajé pues en una compañía donde resulta que ni siquiera a veces se les pedía el RUT o la Cámara de Comercio. Estos son documentos que allá utilizamos, que son básicos para identificar el tipo de la compañía, para saber, por ejemplo, si es que es una compañía nueva o es una compañía que está constituida hace 10 años, qué tanto me da de respaldo para tener algún vínculo con ella. Y eso es algo insignificante que lo podemos ver, pero resulta que muchas, y se ve allá, que a veces se crean compañías de papel, ¿sí? Entonces creamos esta compañía de papel solamente porque quiero entrar en esta licitación, pero realmente no tenemos ese respaldo y ese músculo financiero, y eso que no me va a generar transparencia, no me va a generar confianza. Y por ende, entonces tenemos que saber muy bien hacer ese diagnóstico, cómo está, en qué estamos fallando como compañía y qué estrategias o qué alianzas nosotros tenemos que generar a nivel interno para fortalecer ese músculo de la empresa y podernos proyectar, porque yo digo que si una compañía no se proyecta, no tiene metas, pues no sabe pues para dónde va, ¿de acuerdo? En lo personal, yo creo que ustedes ahorita, bueno, finalizan el año, hacen un diagnóstico, ¿cierto? Cumplí todas las metas que me tracé en un comienzo de año. ¿Cómo estoy? Bueno, si quiero hacer tal cosa, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hacemos como un listado de checklist para mirar si cumplí, qué me hizo falta. Lo mismo es esencial hacerlo dentro de una empresa. Mirar muy bien cómo estamos a nivel económico, a nivel financiero, cuál es la meta que tiene la compañía y qué debemos hacer para poder cumplir ese plan estratégico que se ha planteado como tal. ¿Qué hacemos adicionalmente? Bueno, dentro de ese diagnóstico, pues surge que de pronto no somos perfectos, ¿cierto? Y que hay algunos inconvenientes dentro de ella, que hay conflictos dentro de estas partes relacionadas, y este gobierno corporativo lo que me va a permitir, pues es mejorar ese canal de comunicación, me va a permitir generar unas pautas que permitan pues mitigar estos conflictos internos. Y adicionalmente, no solamente es hacer el diagnóstico y trazar metas. Yo creo que si uno no hace un seguimiento y uno no se evalúa permanentemente, pues no podemos saber, no podemos medir cómo estamos. Es esencial entonces este último paso. ¿Y esto para qué? Para generar esta serie de valores que encuentro en la otra gráfica. ¿Qué vamos a tener? Una equidad. ¿Y por qué equidad? ¿Será que podemos hablar de equidad cuando en una compañía, por ejemplo, tenemos inversionistas mayoritarios, inversionistas minoritarios? Resulta a veces que dentro de la compañía, pues los que tienen el poder o los que tienen la mayor participación, resulta que a veces son los que tienen el poder de decisión, ¿cierto? Ahí no hay equidad, porque no quiere decir que no, es que ellos son los que tienen el mayor capital a la empresa. No, equidad es que independientemente pues de ese nivel diferenciador, pues hayan condiciones equitativas para cada uno de los inversionistas, y que así en el caso de ellos, que son pequeños, pues tengan la igualdad de condiciones que los demás. ¿Qué genera esto? Confiabilidad, y esto es un tema que realmente que debe impactar dentro de las compañías, porque yo tengo que generar esa confianza en mis procesos, algo que realmente se está viendo delimitado actualmente. Ustedes saben los grandes escándalos financieros a nivel internacional, ustedes también tendrán en mi país, pues víctimas de la corrupción, víctimas de ese propio interés que no permite que haya realmente una compañía confiable. Esto me genera realmente también la transparencia, que realmente se privilegie no es el interés particular, sino el interés general de la organización. ¿Y qué me va a generar esto? Pues una estabilidad y una solidez. ¿Cuál es la mejor? O ustedes, por ejemplo, ¿dónde quisieran trabajar?
¿Dónde se sueñan trabajando? ¿En dónde? Bueno, en tu propia empresa. Él quiere tener la propia empresa. ¿En dónde más? Pepsi. ¿Por qué quieres trabajar en Pepsi? Te genera confianza, te está generando transparencia, ¿cierto? Son todos estos valores que vemos ahí. Genera equidad y genera una estabilidad. Si es una empresa estable, entonces yo digo, ay, voy a tener también una estabilidad económica, financiera para mi familia. Y de esta manera, como la empresa crece, el empleado y su familia también crece. Entonces miremos que todo es un círculo, ¿sí? ¿Y qué hace también? Que haya una cultura corporativa, porque ya todos empezamos a hablar un mismo lenguaje y no como islas, como estábamos en un comienzo, sino que todos hablando en un mismo sentido. ¿Y qué me va a generar? El goodwill. ¿Qué quiere decir? Que es el buen nombre, el reconocimiento de la empresa, ese posicionamiento que tú mencionas de Pepsi, porque ya se empieza a ver que la compañía se preocupa por sus empleados, que se preocupa porque sus procesos sean de calidad y no sea pues Pepito Pérez, ¿cierto? Distinto. Entonces, esto es lo que generalmente me genera el gobierno corporativo. Bueno, aquí salió un poquito desproporcionado, pronto por el computador, pero quería mostrarles un poco de los antecedentes. Como les decía, este es un concepto que antes de 1999 no estaba a nivel nacional, no estaba a nivel internacional, perdón. Entonces, realmente empezó a verse, como lo vemos en los años 30, pues se identificaban algunos roles dentro de las empresas. El perfil, ¿no? Tenemos de pronto, y sobre todo en las pequeñas empresas se ve que la misma persona es de pronto la secretaria, es el que maneja la parte contable, facturación, no hay una segregación de funciones, por lo mismo la estructura que presenta este tipo de compañías. Para los años 40 pues nos dice que hay un poco control y monitoreo dentro de los procesos. Otra vez hacemos alusión y hacemos hincapié en este término, porque si no hay un control, porque si no se monitorea, pues esto ¿qué va a permitir? Que por ahí donde no se controla, pues precisamente va a haber fraude o precisamente se van a cometer errores que de pronto pueden ser involuntarios, pero que esto de todas formas me genera una implicación económica y financiera para la empresa. ¿Qué me va a generar? Bueno, adicionalmente en los años 70 se mira sobre los derechos de los accionistas. ¿Por qué? Como les decía, el propietario pues era quien tenía realmente el control y la administración. Y muchas veces estaba la disyuntiva en que realmente no estaban en esos mismos objetivos misionales de la compañía. Entonces sacábamos era el provecho para mí, ¿sí? Pero no el provecho real para la compañía, no lo que realmente propenden los fundadores, los inversionistas. Entonces es por eso que es importante saber y reconocer que ellos a su vez pues tienen como tal sus derechos y que es importante estar en esa misma concordancia. ¿Qué más genera? En los años 90 pues empezó a generarse esos despidos. ¿Y por qué? Porque al encontrarse que las compañías no tenían una buena estructura, que no tenían una buena organización, pues empezó a entrar la competencia en los países. Por ejemplo, en Colombia, para el año de los 90 empezó a tratarse el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? La apertura económica. Acá también, ¿cierto? Entonces, eso cuando se hace la apertura económica, ¿qué implica? Que entren compañías que son más grandes, que son las propias, las nacionales, y que de pronto ellos sí están tecnificados, que ellos sí cuentan con personal calificado, que ellos sí cuentan con infraestructura, que ellos sí cuentan con capital, ¿cierto? Con tecnología, y vamos a ver cómo estamos. Ahí es donde hacemos el diagnóstico. Mi empresa, mi pyme, ¿cómo está? ¿Cumplo con estos estándares? ¿Sí soy competitivo? Y es allí pues donde pues precisamente se empiezan a reevaluar y dicen, no, yo no puedo con estos precios. Por ejemplo, allá de pronto un vestido que cuesta 150.000, de pronto yo voy a otro almacén, pesos colombianos, ¿sí? 150.000 pesos colombianos en un almacén de confección colombiana, pero resulta que allá entró la Polar, no sé si ustedes la escucharon, la Polar entró con precios, por ejemplo, donde conseguían a 20.000 pesos un vestido, o sea, 150.000, 20.000 pesos, ¿tú dónde vas?
Y la economía familiar, ¿en dónde compra? ¿Por qué se fija? Por el precio. ¿Sí? Lamentablemente no nos fijamos porque sean productos de calidad, porque cumplan con un proceso. No, nos fijamos por el precio. Así el vestido se me dañe con la primera lavada, ¿cierto? Entonces, es ahí, por eso, donde ocurre todos estos despidos, porque no teníamos esa infraestructura. Y es allí entonces, a partir del 92 al 97, donde ya se empieza a hablar de este término. Y vemos aquí algo entonces de la OCDE, que es la organización que propende realmente generar principios y reglas para empresarios, ¿sí? Para generar reglas que nos permitan pues generar un ambiente propicio, un ambiente organizacional de buenas prácticas. El 27 de mayo del 99 como tal, la OCDE crea un código de principios para empezar a implementarlo, y esto se hace de forma voluntaria, realmente el que quiera entrar. ¿Y quiénes participan? Adicionalmente, deben participar los gobiernos. ¿Por qué el gobierno? Porque es la cabeza, ¿cierto? Es la cabeza neutral de un país, y a su vez los empresarios, para mirar y evaluar en qué estamos fallando, cómo lo vamos a mejorar. Vemos entonces a su vez, por ejemplo, bueno, en la parte superior, les quiero mostrar, de la línea de tiempo hacia arriba, es lo que sucedía internacionalmente. Y de la parte de la línea hacia abajo es lo que sucedía, por ejemplo, en Colombia. En Colombia se vivieron grandes escándalos, actualmente pues también estamos todavía con ellos, por ejemplo, Dragacol, Confutpuertos, el Banco Andino, el Banco del Estado y el Banco Pacífico. Fueron empresas que son creadas en Colombia, pero que precisamente por esta malversación de activos, por esta malversación de dineros, empezaron a tener problemas económicos y empezaron entonces a quedar pues como tal en la quiebra y en la ruina, porque descubrieron que realmente no se estaban realizando las cosas de buena forma. A nivel mundial, bueno, ustedes sí tuvieron que escuchar qué pasó con la Enron. Ese es el gran escándalo financiero a nivel internacional. ¿Qué sucedió con la Enron? Dime. Un fraude que sucedía. No te escucho. Un fraude hipotecario. Maquillaje de cifras. ¿Sí? Adicionalmente, ¿qué sucedía en la Enron? La Enron constituía empresas de papel, empresas ficticias, le daba dinero a estas empresas, ¿para qué? Para que invirtiera en la bolsa, y esto generaba, uy, no, sí, mire cómo está creciendo Enron, cuando resulta que el dinero pues no salía de los mismos. ¿Por qué? Pues ellos volvían y entraba ese dinero, y esto ¿qué generaba? Ay, sí, generaba una supuesta confianza y una transparencia en los negocios, pero realmente no era que estuviera creciendo. ¿Han escuchado de Arthur Andersen? No, bueno, pues para los contadores, ¿hay contadores aquí? No, bueno. Arthur Andersen era la compañera, una firma de auditoría, la firma más importante a nivel internacional. Estaba dentro de las 5 mejores. ¿Qué hace el auditor? Precisamente respaldar los hechos económicos, respaldar que esta información es tomada fielmente de los libros de contabilidad. Y pues Arthur Andersen estaba ¿en dónde? Estaba en la Enron. Y al ocurrir este escándalo financiero, pues fueron a preguntarle a los señores auditores, bueno, ¿qué pasó acá? Que ustedes no informaron, que ustedes no dijeron que se estaban falsificando estas cifras. Entonces es por eso tan importante, y hasta el 2002 quedó. Realmente esta compañía se fundó en 1913 y hasta el 2002. Miren la trazabilidad que tenía esta empresa. Y por incurrir pues, en este tipo de acciones, pues tuvo su repercusión y quebró. A su vez, pues Estados Unidos y Europa también entró en ese proceso, porque eso es algo global, eso no es algo que nos inventamos, sino es algo que no es algo que hay, vamos a llamarle gobierno corporativo por cultura, sino porque realmente es indispensable que se implemente dentro de una compañía. Entonces, Estados Unidos empezó a crear la ley Sarbanes, y en la Unión Europea también empezaron ellos a crear sus propios códigos. Ya vemos entonces, bueno, en el 2004
la OCDE hizo la actualización de este código que se había creado en el año 1999 y a su vez Confecámaras, Confecámaras es una entidad que se crea, ¿para qué? Para generar, es como un ente que permite agremiar las diferentes empresas a nivel nacional. ¿Para qué? Para generar pues un orden, es un ente que le permite gestionar espacios empresariales a las mismas empresas. Entonces ellos en esa misma concordancia con la OCDE pues empiezan también a trabajar e implementar un código que pueda ser implementado dentro de las compañías. Entonces vemos cómo allí se empiezan a concretar realmente unos códigos para que voluntariamente las compañías se empiecen a interesar y lo empiecen a implementar. Entonces no solamente se va a quedar aquí, sino que también miremos que Asia también entró en el proceso. Miremos que Latinoamérica y obviamente México, ahí estamos nosotros, donde empezamos entonces también a entrar en ese proceso. Y actualmente entonces el gobierno corporativo realmente no es algo legal. Y yo digo qué pesar que es que las empresas tengan que esperar a que sea legal para que se cumpla. O sea, si eso no me genera mi sanción, si eso no me genera impuesto, pues yo no implemento. No, el gobierno corporativo es mucho más allá que un simple código. ¿Qué va a propender? Pues esto me va a generar una serie de beneficios, que ya los vamos a ver más adelante. ¿Quiénes deben implementarlo? Entonces, lo deben implementar en una primera instancia las entidades de gobierno, porque es la cabeza neutral de cada país. Ellos entonces deben generar estos espacios donde se empiece a concientizar a los empresarios para generar unas buenas prácticas. ¿Quiénes más? Las empresas privadas, los emisores de valores. ¿Y por qué será que ellos tienen que entrar? Porque ellos captan el dinero, ¿cierto? ¿Ustedes dónde tienen sus depósitos de ahorro? En el banco, ¿cierto? Usted no le va a decir a Pepita Pérez S.A. que le tenga su dinero. ¿Por qué? Porque no le genera confianza, no le genera transparencia. Entonces ustedes realmente acuden a una entidad que sea seria, a una entidad que realmente le brinde un respaldo, una confianza y una transparencia. Las empresas cerradas y de familia, entonces allí ¿quiénes están? Las MIPYMES, ¿cierto? Donde estamos la gran mayoría, porque a nivel mundial también se dice que la mayor de concentración empresarial son MIPYMES. ¿Quiénes más entonces? Las entidades sin ánimo de lucro. ¿Sí saben quiénes son? Ok, entonces son aquellas que como tal no tienen un beneficio supuestamente público, para generar lucro, que es sin ánimo de lucro. Los fondos y administradores de pensiones. ¿Por qué ellos? Porque también están captando dinero. Entonces, en conclusión, vemos que a todos les debe que aplicar este implemento de gobierno corporativo. ¿Cuáles son los problemas? Entonces, inicialmente yo les decía que ¿por qué era? Puntos, toca con puntos. ¿Quién? ¿Por qué? Por los fraudes, los escándalos financieros, porque se hizo la división entre propiedad y administradores, generando pues una disyuntiva donde los administradores realmente estaban velando por sus beneficios propios o particulares y no por el beneficio general. ¿Y esto qué hacía? Pues que el uso de esos activos sociales se manipularan o se usaran para ese beneficio particular y no para un beneficio como tal de la compañía. Adicionalmente, operaciones con empresas, personas vinculadas a precios no competitivos. ¿Qué querrá decir esto? Para ustedes es un precio competitivo. Si tenemos por ejemplo, bueno, ya se llama grupos económicos. Grupos económicos, entonces está el grupo económico, tenemos por ejemplo en el sector de cementeros, y dentro de ese grupo económico está conformado ¿por qué? Por empresas diferentes, de razones sociales diferentes, que tienen algún vínculo, algún interés particular, pero entonces resulta que si tú estás dentro de mi vínculo económico, pues yo te voy a dejar, por ejemplo, no sé, los zapatos a 10,000 pesos. Vamos a hacer una simulación, donde realmente yo lo estoy vendiendo a 100,000. ¿Eso es un precio competitivo? No, ¿cierto?
¿Por qué? Porque tiene que generarse una transparencia, y esa transparencia también implica en que los precios sean estándares. Que no porque ella es mi mejor amiga o porque ella está dentro del grupo económico, pues la voy a tener a un mismo precio. No, se debe eliminar eso. ¿Qué veíamos también? Y sobre todo allá se ve en el sector público, lamentablemente. Donde entonces, bueno, tú quieres, por ejemplo, vamos a hacer esta contratación para construir aquí el tercer carril, ¿no? Entonces, listo, pero ¿cuánto me vale eso? ¿Qué sé yo? 100 mil millones, pero no, lo tienes que pasar por 400 mil millones. Donde realmente entonces vale 100 mil millones, y el resto en donde se quedó, ¿sí? Entonces, ahí tampoco hablamos de unos precios competitivos, porque estamos quedándonos con dinero que realmente no es nuestro. Adicionalmente, pues hay unas remuneraciones elevadas dentro de los ejecutivos. Esto se veía que por ser entonces el hijo de Pepito Pérez, entonces yo le voy a colocar pues este salario. Pero resulta que si voy a contratar a otra persona, ahí sí no va a tener ese salario. Eso ocurre también pues en las empresas MIPYMES allá en Colombia, porque son empresas familiares. ¿Y eso qué ocurre? Que entonces contratemos al sobrino, que contratemos a la sobrina, donde no, en ocasiones no cumple con el perfil. Listo, no importa, tiene bachillerato, listo, no, pues usted qué sabe hacer. No, bueno, contestar el teléfono, coloquémosle a cada recepcionista. ¿Y a cuánto va a ganar? Bueno, le vamos a colocar un precio entonces con un cargo ya más elevado, de pronto. Cuando realmente entonces la persona no tiene el perfil, no es idónea para ese cargo. Entonces ahí vemos que el gobierno corporativo lo que pretende, perdón, me pasé. El gobierno corporativo lo que pretende realmente es generar que hayan unos salarios estables, ¿sí? Adicionalmente, ¿qué vamos a mirar? Bueno, que la contratación del personal sea idóneo, ahí en ese sentido mirando que realmente cumpla con el perfil, que no porque sea el hijo de Julianito de tal lo vayamos a contratar sin tener el perfil, sin tener como tal el perfil idóneo para contratarlo. Adicionalmente nos dice que tenemos también problemas en la manipulación de la información. ¿A qué se debe esto? No, es que yo quiero mostrarle al gerente cómo hemos sido deficientes y omito de pronto gastos, ¿cierto? No, entonces dependiendo, a veces se ve allá. Si los informes financieros son para el banco, pues ustedes ¿qué van a hacer? A mostrar una liquidez, ¿cierto? A mostrar pues una solvencia económica, entonces donde vamos a decir que tenemos X cantidad de ingresos a un poco costo, pero si realmente es para el Estado, entonces ¿vamos a mostrar los mismos ingresos? No, ¿cierto? Entonces ahí sí, ¿para quién va a ser la información? ¿Cierto? Entonces ese no es el sentido realmente, no tenemos que manipular la información y reflejar lo que debe ser, y asimismo, pues esto implica que paguemos lo que corresponde, que si yo gano 1,000 pesos, pues por esos 1,000 pesos debo que pagar, y no pues hacer la manipulación para que me dé por debajo. Adicionalmente, se ve que hay unos errores de percepción y juicios en los administradores. Esto hace alusión en el sentido que de pronto el administrador no tenga la competencia para llegar a opinar, por ejemplo, ustedes que están estudiando mercadotecnia saben de cifras, ¿cierto? Son los idóneos. Entonces queremos saber cuál es la rentabilidad del sector pesquero. Pues ¿a quién le vamos a preguntar? A la persona experta, ¿cierto? No al que no es la persona adecuada. ¿Y esto qué me genera? Entonces, en una primera instancia, ¿qué me genera? Una retención en la experiencia laboral. Como nos decía el compañero, por ejemplo, yo quiero trabajar en Pepsi. ¿Por qué? Porque ya le está dando un posesionamiento a la empresa. Porque entonces tú quieres trabajar en una empresa que te dé esa estabilidad, que te dé esa confianza y ese respaldo. Entonces eso va inclinado hacia el clima organizacional. Qué bueno trabajar en una compañía donde me permitan desarrollarme como persona, que me permitan ser un profesional, que me permitan de pronto escalar, que realmente haya un buen sentido organizacional, donde no se tenga que pelear con el directivo, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente tengamos personal calificado, porque no es un buen indicador aquellas empresas que empiezan a rotar su personal.
Si la empresa está rotando constantemente el personal, pues esto ya es un indicador negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que el trabajo debe ser, no debe cumplir con un clima idóneo y por eso los empleados empiezan a renunciar. Segundo, que crea esa estabilidad. Volvemos a decir, entonces, si la empresa pues genera ese respaldo, genera una estabilidad no solo para la empresa, sino para sus empleados, y esto a su vez ¿para quién? Para la misma región o el mismo sector, porque esto me va a generar un posicionamiento empresarial. Adicionalmente, ¿qué me genera? Confianza. ¿Cuál es el pilar del gobierno corporativo? La confianza y la transparencia. Muy bien. Y como cuarto punto, ¿qué nos debe decir? Que reducir el riesgo. Como les decía, si tenemos un buen gobierno corporativo, pues esto va a generar que se implementen controles que se mitiguen realmente los riesgos. ¿Para qué? Para que haya una facilidad financiera. Entonces, si la empresa cumple con esos que ya hemos mencionado, pues fácilmente se le va a desembolsar un crédito, ¿cierto? Porque va a mostrar un buen rendimiento económico, va a mostrar unas buenas cifras que va a garantizar que realmente se le puede desembolsar. ¿Qué más va a decir? Que va a reducir los costos. Entonces miremos cómo realmente esto me está generando un ambiente propicio para mi organización. ¿Cuántas compañías se pueden abrir al año? Pero preguntémonos, no solamente cuando ustedes estén haciendo estudios, cuántas se abren en un año, sino cuántas de ellas duran 5 años, cuántas de ellas duran 10 años. Esto es lo que realmente me marca la diferencia y me dice si realmente está siendo rentable, si realmente hay que apostarle a ese negocio o a esa empresa. ¿Y esto qué me genera? Pues unos principios, una base que esté fundamentada en un código de ética y en unos valores. Y esto va hacia el actuar. Entonces, si cada uno de nosotros colocamos ese granito de arena, pues eso va a ayudar para que esa empresa sea ese músculo financiero. Y vemos entonces aquí una gestión por valores que debe implicar ¿qué? Un proceso de autorregulación y que se centre como tal en cada individuo. Entonces, si todos estamos trabajando en esa misma concordancia y hacemos una misma vigilancia nosotros mismos, pues podemos generar un buen ambiente, podemos generar realmente que la empresa tiene unas muy buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Para qué? Para que haya equidad, para que haya justicia y para que haya una responsabilidad social. Entonces, ahí nos centramos en el ser como tal de la persona, porque entonces cada persona es lo que le va a aportar a la empresa, desde su mismo ser, ¿sí? Entonces es importante generar y sensibilizar a cada uno de sus empleados para que me genere realmente frutos económicos, frutos financieros, trabajando siempre desde el ser de la persona. Entonces generamos una confianza, generamos realmente un pensar y un actuar ético, generando pues realmente un buen gobierno corporativo. Muy bien. ¿Y esto qué me genera? Una responsabilidad social. Va muy ligado con la responsabilidad social del gobierno corporativo, porque realmente estamos mostrando a las demás personas, a nuestros clientes, que estamos cumpliendo, que nos preocupamos no solamente por el bienestar particular de la empresa, sino que nuestras utilidades están siendo invertidas en una sociedad, generando espacios para fortalecer el impacto social. De pronto hacemos algunas inversiones en una comunidad específica, mostrando que esa responsabilidad social. Por ejemplo, pues aquí, ¿qué acciones ustedes ven en las empresas donde evidencian esa responsabilidad social? ¿Sí sus empresas generan responsabilidad social? ¿Sí? ¿Cómo lo evidencian? Dime. ¿Que cuidan el ambiente? ¿Que se recicla? Apoya asociaciones, bueno, comunidades menos favorecidas. Entonces vemos cómo esa responsabilidad social no solo es interna, sino que también se debe exteriorizar. Para generar realmente, y ahí lo vemos acá, entonces,
con los grupos de interés y a su vez también con un medio ambiente y una responsabilidad social con cada una de las partes relacionadas que se involucran en una compañía. ¿Y esto qué me genera? Una buena imagen, ¿sí? De trabajar en Coca-Cola o de trabajar en cierta compañía, me genera un posicionamiento, me genera un prestigio. Entonces, ¿por qué todos van a querer trabajar en esa empresa? Porque me generó un posicionamiento, porque me está indicando que la compañía es transparente, que la compañía realmente se preocupa por brindar unos procesos idóneos, que se preocupa porque sus productos sean de buena calidad, y a su vez pues eso genera ese posicionamiento y esa empresa exitosa. Por ende, ¿ustedes cómo concluirían que es el gobierno corporativo? La confianza que se da de una empresa, captamos de una empresa, todos los procesos que van detrás de él. Entonces vemos ahí el factor diferenciador. El gobierno corporativo es eso, lo que los demás no hacen, es preocuparme por mejorar mis procesos y por brindar una mejor confianza y una mejor transparencia dentro de mis procesos. ¿Para quiénes? Entonces vemos acá el posicionamiento de quién, de mi producto, que pues esto lo atiende los consumidores finales. ¿Para quiénes? Los directivos o los mismos funcionarios internos de una compañía y para los mismos propietarios como tal. Entonces, cuando el mercado reconoce el prestigio, se logra la creación de valor para los inversionistas. Entonces, vemos aquí ese valor agregado que puede incorporar el gobierno corporativo. Si usted, por ejemplo, allí me decía, yo quiero tener mi propia empresa, yo no voy a trabajar en ninguna. Entonces, ustedes, generadores de empresa, deben empezar a mirar cómo crear y cómo implementar estas prácticas de gobierno corporativo dentro de sus procesos. ¿Para qué? Bueno, acá nos dice entonces que esto que me va a generar la protección de los accionistas en primera instancia. ¿Por qué? Al estar haciendo la rendición de cuentas, puede ser periódicamente, semestralmente, como cada organización lo estipule, esto me va a generar pues poder tomar decisiones acordes a la información financiera de una compañía. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir, será bueno, yo necesito 10 millones, por ejemplo, bueno, 10 millones de pesos mexicanos para hacer esta inversión. Realmente ustedes van a decir, bueno, ¿será que tengo la capacidad para tomar este crédito? ¿O será que mejor opción es aliarme con esta persona que me va a inyectar capital? ¿Cuál es la mejor opción? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Teniendo la información económica y financiera de la compañía para poder tomar la decisión correcta y oportuna en el momento ideal. Y adicionalmente, ¿qué les he dicho? Poder mejorar el sistema de riesgos, ¿sí? Poder detectar en qué estamos fallando o por dónde es que se puede de pronto haber fuga de dinero para precisamente colocar una barrera y que no permita que por ahí exista un riesgo. Adicionalmente, pues nos habla de la atención de los accionistas para que ya surta una comunicación más fluida entre el administrador y entre los mismos accionistas, donde ya no haya un interés particular, sino que se privilegie el interés general de la compañía. Y como tal, que haya un pacto entre los accionistas. Es decir, que ya entonces no se va a trabajar de manera desarticulada, sino que todo va a ser en forma vinculada, donde estemos trabajando en pro de los mismos objetivos misionales de la organización. Y adicionalmente, pues debes tener un compromiso. Ese compromiso es que yo tengo la camiseta de UABC, ¿cierto? ¿Todos tienen la camiseta de UABC? Ah, bueno, muy bien. Ese sentido de pertenencia, ese sentido donde uno se siente orgulloso de estar estudiando en la Universidad UABC. ¿Por qué se sienten orgullosos? Porque tienen un equipo excelente, sus maestros, mírenlos bien guapetones. ¿Por qué? Por sus conocimientos, ¿cierto? Porque son profesionales éticos, porque son profesionales competitivos, porque se preocupan, ¿cierto?, por mejorar los procesos académicos,
por brindarles un currículo actualizado que les va a generar a ustedes las competencias necesarias para ser los profesionales exitosos en el mercado. ¿Sí o no? Ustedes por eso escogieron UABC. Entonces, es ese sentido, ese compromiso, ese prestigio que empiezan ustedes a generar. Bueno, esto como manera general para conocer que a nivel internacional pues se han creado diferentes modelos. Podemos encontrar de diferentes sabores, olores y colores. Pero lo más importante entonces aquí, ¿cuál es? Mirar de pronto y empezar a hacer un diagnóstico de la compañía para empezar a implementarlo. Y aquí viene entonces lo que hace que se genere como tal un entorno eficiente, un entorno productivo, un entorno competitivo, porque todo hoy es competencia, ¿sí? Hasta nosotros como profesionales. Ustedes como profesionales tienen que también hacer ese factor diferenciador. Pueden salir muchos contadores, muchos administradores, pero ¿de qué me voy a diferenciar del otro? Así ocurre en las compañías. ¿Por qué yo tengo que invertir en esta compañía? ¿Por qué prefiero comprar en esta otra compañía? Ah, no, puede ser que ocurría, por ejemplo, en Bucaramanga, nosotros teníamos un almacén que era fundado por de bumangués, así le llamamos nosotros. Y a veces pues, se miraban comparando precios, era un supermercado de cadena, ¿sí? Y era el único que era familiar de empresas de familia santanderiana. Y los otros supermercados eran de Chile, de España, ¿sí? Los dueños de estos eran extranjeros. Pero a veces decíamos, yo prefiero comprar en Mercadefan, así mi producto sea más caro. ¿Pero por qué? Porque es que allá me tratan bien, porque es que allí la cajera sí me sonríe, porque es que allí la gente es atenta, es cordial. Eso hace el factor diferenciador. Entonces, eso es como ustedes en ese sentido que están estudiando el proceso de mercadotecnia, cómo ser el factor diferenciador dentro de mi compañía. ¿Qué es lo que no da esta compañía que puedo dar yo? Y de una mejor manera, ¿sí? Eso nos permite el gobierno corporativo, ¿sí? Ahí es donde encontramos el verdadero sentido. ¿Por qué tener gobierno corporativo? Porque me mejora las buenas prácticas. Y no un gobierno corporativo por decir, estoy cumpliendo, ¿sí? Porque no es de cumplimiento. Aquí no es obligatorio, aquí no me van a sancionar por cumplir o no cumplirlo. Entonces, si lo van a implementar, es hacerlo mejor, ¿sí? Siempre en esa perspectiva. Para generar entonces que se mejoren cada uno de los procesos, para que se mejore un mejor clima organizacional con estos clientes internos y con los clientes externos. ¿Y qué me genera? Una nueva ventaja competitiva. Eso es lo que me genera. Entonces, el gobierno corporativo, ¿qué relación tiene con la mercadotecnia? Ya lo he mencionado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene esa relación? ¿Tiene ese vínculo? ¿Por qué? Una ventaja competitiva, muy bien. Le da el prestigio, la imagen del producto. Dime. Muy bien, nos da confianza, nos da respaldo, credibilidad, que es algo que a veces se pierde en las compañías. ¿Quién más? Dime. Calidad, muy bien, nos da calidad en los procesos y nos da ese factor diferenciador. Entonces miremos cómo es importante implementar el gobierno corporativo dentro de sus empresas. Si ustedes quieren generar su propio, tienen una idea de negocio, pues empiecen ya a mirar que es importante implementar este concepto de gobierno corporativo dentro de sus empresas. ¿Para qué? Para evitar precisamente que nos veamos involucrados en estos escándalos financieros donde no hay una confianza, donde no hay una credibilidad, donde no hay una transparencia. Algo que realmente tenemos que empezar a rescatar en todas las empresas. Bueno, esto era para ya entrar como en detalle a decirles lo del caso de la Enron, que ya lo empezamos ahorita hace un momento, ya lo vimos en detalle. ¿Para qué? Para generar beneficios, y no solamente a un corto plazo, sino generar beneficios a largo plazo.
Como les decía, no es solamente constituir la empresa, pero cuánto duró esa compañía. Qué bueno y qué orgullo tener compañías que llevan 10 años, que llevan 20 años. Y mucho más garante es aquellas compañías que son propias, que no tuve que acudir a venderla, porque realmente no podía, ya no tenía la capacidad e infraestructura, la capacidad económica para seguir con esa compañía. Entonces eso me va a generar unos beneficios, me va a generar disminuir los costos de mi compañía, poder determinar a tiempo cuáles son esos riesgos e implementar estrategias que permitan pues hacer una barrera donde yo diga, aquí detecto este fraude o detecto este error de manera temprana. Entonces, en la medida de una buena medida, la empresa podrá crecer en valor y en ingresos. Y el valor, pues precisamente es algo que de pronto no es cuantificable, ¿cierto? No solamente es generarle valor económico en cifras, sino ahí es donde está ese valor cualitativo que tienen las compañías, de ser ese factor diferenciador dentro de una empresa. ¿Para qué? Entonces, como vemos acá, para que haya como tal un buen manejo en el tema del riesgo corporativo, del riesgo sistemático, como lo vemos acá, si implementamos controles, si se implementan monitoreos, se pueden distinguir fácilmente qué es lo que cumple cada perfil y en dónde está el error, en dónde está la falla, para volver a replantear. Y se puede entonces mejorar los procesos dentro de una organización. ¿Cuál es la estructura o cómo está planteado este código de gobierno corporativo? Entonces viene una estructura que están como tal ya establecidos unos códigos, donde pues hay como tal unos principios, unos códigos para trabajar en esa misma concordancia y empezar entonces a implementar o aplicar estos códigos dentro de las compañías. Y esta es la estructura. Entonces, inicialmente tenemos que partir por los estatutos. ¿Cuál es el sentido misional de la compañía? ¿Cuáles son sus principios, su visión, misión, cómo se está proyectando, cómo está estructurada? Esto entonces aplica a cualquier tipo de compañía, independientemente del sector económico, independientemente del tipo societario, ¿sí? Se puede entonces implementar en cualquier empresa, independientemente también de su tipo, del tamaño al que pertenezca. Si es una micro, una pequeña, una mediana, todas pueden implementar gobierno corporativo. Adicionalmente, entonces, ¿esto qué me va a generar? ¿Qué me dice en el segundo globito? El organigrama, importante, porque si como tal tenemos establecido un organigrama, hay una jerarquía, lo que yo les decía. Eso se ve una gran falencia en las pequeñas empresas, porque resulta que la persona que es la secretaria es la misma que hace la de bodega, la misma que me factura, y esto no me permite la segregación de funciones. Por ende, esta persona, si está, puede llegar a manipular la información y puede generar de pronto algún tipo de fraude, ¿cierto? O algún tipo de error. Al segregar las funciones, pues va a permitir que de pronto fue un error involuntario, la niña de facturación lo digitó mal y en cartera se da cuenta, ¿sí? O en bodega, cuando van a despachar el producto, dicen, no, pero esto no coincide con la orden de pedido, con lo que está aquí facturado. Ahí entonces es donde se permite que se filtre y ya diga, detectamos el error y volvemos a hacer el retroceso para que quede bien validado. Entonces, eso es lo que me permite el organigrama. Generar unas jerarquías, generar unos perfiles con sus funciones propias. ¿Qué nos dice en el tercero? Reglamentos o principios. ¿Ustedes tienen principios y reglamentos en su casa? Sí, ¿cierto? Le dicen, no me puedes llegar más de las 10, ¿cierto? Bueno, va a la fiesta, pero a las 10, hasta las 10, ¿sí? ¿No? No, llegan el otro día a las 6 de la mañana. Bueno, es importante, digo yo, para que todo funcione idóneamente, es necesario que hayan estos principios y que hayan estos reglamentos. Como les decía y como veíamos, pues para poder detectar en qué estamos fallando y cómo mejorar. Para detectar entonces muy bien cuál es esa visión, cuál es esa misión de la compañía y todo en torno a un código de ética, a unos valores que vayan en esa misma concordancia, para que
cumplamos esas metas trazadas por la compañía. No solo hablando de indicadores económicos y de indicadores financieros, sino de indicadores también morales, de indicadores también éticos, que generan ahí el valor agregado, porque no somos igual que los demás. No somos, ay no, yo no quiero trabajar en esa empresa porque, uy, no, es negrera, nos colocan aquí a trabajar de sol a sol, ¿cierto? No, yo prefiero trabajar en esta empresa porque se preocupan por el empleado, porque nos dan beneficios, porque, no sé, de pronto hay una guardería donde puedo dejar a mis hijos, valores agregados que no dan en las otras empresas. Eso es la estructura que debe contener el gobierno corporativo. Entonces viene aquí un proceso ya de aplicación. ¿Cómo se debe que aplicar? Entonces se empieza a hacer la adopción de estos procesos. Inicialmente entonces se debe que hacer un diagnóstico para mirar y determinar en qué estamos fallando, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles esas metas que tienen establecidas para trabajar en pro de ellas, y debemos crear unos comités, ¿sí? Un comité especial que me permita entonces hacer esa validación y un seguimiento, porque como les decía, no es solamente mirar cómo estoy, sino mirar, pues puede ser paulatinamente cada 6 meses o cada 3 meses, una revisión de estas políticas que nos hemos implementado, para saber, ¿las cumplimos al final de los 3 meses? Sí, pero bueno, en un 70 o en un 30%, debemos que hacer estas otras acciones para que podamos al fin de cuentas cumplir con el 100% de lo que se ha planteado. El personal de la empresa, entonces es allí donde empezamos a trabajar con ese equipo, con ese talento humano que nos da realmente esa fuerza y que nos da realmente el sentido de la empresa, para generar también una responsabilidad social en la compañía, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, para precisamente mitigar los conflictos internos que puedan haber o conflictos externos con clientes, con los demás usuarios, por ejemplo, políticas inclusive para dar las garantías de los productos, ¿sí? Que hayan realmente una transparencia en el tema de garantías hacia el producto, que realmente yo no le esté vendiendo un producto defectuoso cuando yo ya por ende sabía que iba a salir así. Esto me va a generar ¿qué? Una desconfianza, me va a deteriorar el posicionamiento de mi producto. Bueno, ¿para qué? Entonces al final de todo este proceso, listo, ya tenemos la estructura, el organigrama, tenemos establecido cuáles son los principios, empezamos a crear los comités donde empezamos a hacer el seguimiento de este gobierno corporativo. Y lo más importante, que hagamos la respectiva revelación, o sea, el informe final para decir cómo estábamos en un comienzo, qué hicimos, qué obtuvimos y qué nos hace falta. Eso es lo importante, entonces, al final de implementar el gobierno corporativo, de poder mencionar cómo estábamos. Y precisamente poder mirar, entonces, creando políticas de antisoborno, antipiratería. ¿Acá se ve la piratería? ¿Sí? Bueno, con las películas, los CDs, las camisetas de Adidas, me imagino, ¿sí? Hacemos la réplica, ¿sí? Entonces, nosotros nos gustaría que si nos esforzamos en crear y posicionar una marca, nos hicieran ¿lo piratearan? No, ¿cierto? Entonces, es importante precisamente que haya una política institucional donde no haya esta piratería, donde no hayan sobornos, esas empresas donde dicen, bueno, hagamos esto, y dice, bueno, pero ¿cómo voy yo? ¿Sí? O allá le llaman el CDY, ¿sí? La parte suya y la parte mía, ¿sí? No se trata de hacer eso realmente, se trata de que si vamos a hacer un pacto, si vamos a hacer un negocio, no vayan ahí que tener que inflar cifras, como les decía, sobre todo en el tema estatal, que lamentablemente se ve. Y por eso es que pasó el año, no hubo tercer carril. ¿Y en dónde quedó la plata? No, ya se desembolsó el 50%, el 70%. ¿Y qué hay de avance en la obra? Nada, ¿cierto? Lamentablemente se ve. Hay una política de inversión social porque nos preocupamos no solamente por ese interés particular, sino por lo que está sucediendo a nivel general, a nivel de la comunidad. Por ejemplo, yo digo, toda empresa genera una contaminación, ¿cierto?
las empresas avícolas o así sean las empresas de servicios, todas generamos contaminación. Y dentro del balance financiero y económico me pregunto, ¿será que estas empresas se preguntan cuánto fue la contaminación, cómo debo que contribuir para disminuir esta contaminación? No, ¿cierto? No nos preocupamos, no hacemos esa misma autoevaluación. Lamentablemente, si no lo hacemos porque lo impuso el gobierno, no lo hacemos. Y a veces lo implementó el gobierno, yo no lo hice, venga, ¿qué debo hacer para que me dé la certificación y ya? Sin realmente cumplirlo, ¿sí? Entonces miremos cómo realmente esto es un conflicto, ¿sí? Donde cada uno debe colocar su granito de arena, para no permitir entonces el que tiene que expedir la certificación la dé sin que esté cumpliendo realmente con las prácticas. Por ejemplo, allá se ve que nos hemos quedado con pocos espacios para construir, entonces somos más hacia, geográficamente hay más montañas, y son espacios que realmente no son para construir, o que son de reserva natural, que son constituidas de reserva natural, y resulta que al año, no, ya hay un edificio, 32 pisos, y uno dice, y aquí lo único que se puede construir, por ejemplo, es de 10 pisos, ¿sí? O no se puede construir en ese sector porque realmente es considerado una reserva natural, tumbaron todos los árboles, ¿y a dónde se fueron? ¿Sí? Ahí realmente no cumplimos con estas prácticas de gobierno corporativo, ¿sí? Ay, no, quién sabe, ¿cómo hizo para que le dieran la licencia de construcción? No sabemos, pero ahí está el edificio, ¿sí? Entonces es hacia eso que nosotros nos debemos que conmocionar, ¿sí? Nosotros pasamos como que las cosas así de largo y a veces no nos detenemos en reflexionar qué es lo que está sucediendo en el entorno económico de nuestro país, cómo están esas buenas prácticas y de qué manera pues cada uno desde su individualidad puede contribuir para que, permítanme, para que realmente no hayan estos errores. Y los conflictos de intereses, entonces ahí vemos lo que ya les decía, que realmente se propenda por generar buenas prácticas donde no hayan intereses particulares, sino que se privilegie como tal el interés general de la comunidad. Por ejemplo, en Santander, nosotros está la minería, ¿sí han escuchado? ¿Ustedes acá también tienen problemas de minería? ¿No? Bueno, allá se quiere, Santander es muy rica en oro, ¿sí? Y hay unas partes entonces donde entró una entidad del exterior y quiere explotar y está explotando ya realmente esta zona que por allí pasa, pues está bañado realmente de ríos. Esto pues ¿qué va a generar? Una contaminación, va a generar que el agua que estamos utilizando pues ya no se puede utilizar por esta explotación, pero aún así se sigue haciendo. Entonces vemos cómo a veces esa explotación minera, la explotación minera puede ser buena, claro, pero cuando se hacen con buenas prácticas, cuando realmente se invierte en una comunidad, cuando realmente no solamente me preocupa por ir y explotar ese terreno, sino que no realmente comprometa los recursos naturales y los recursos sociales de esta comunidad. Entonces es allí donde podemos decir, sí, chulito, estamos cumpliendo y estamos generando un buen gobierno corporativo, donde realmente entonces cumplimos con una contratación de personal, donde estamos mirando realmente el actuar de nuestros funcionarios, donde hay una relación con los proveedores. Y la importancia de informar, de revelar lo que se está haciendo. A veces resulta que solamente se quedó para los socios, ¿sí? Pero no se ve realmente en qué se está fallando la compañía, en qué problemas como tales ellas tienen. Entonces, poder informar y revelar esta información es importante, porque todos tenemos el derecho de poder acceder a esa información. Es lo importante. Y lo más esencial que yo les decía, que el gobierno corporativo realmente es una herramienta que me permite generar un control. Si no hay control, pues van a haber fraudes, van a haber errores, que pues esto me va a repercutir en que la empresa se quiebre, en que la empresa tenga que incurrir en sanciones exorbitantes. Y nadie quiere pagar sanción, ¿verdad? No, tenemos que entonces mirar y revisar en qué estamos fallando. Muy bien, y entonces esto es que mejoremos
nuestras empresas basadas en un adecuado gobierno corporativo. Este es el mensaje entonces que les quiero dejar para que dentro de su función, dentro de su rol, ya sea como empleado, ya sea como empresario, el rol que ustedes tengan, empiecen a generar estas buenas prácticas de gobierno corporativo. Un buen, adecuado gobierno corporativo, como dice la palabra. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere cuestionar algo a la contadora, con toda confianza. ¿Hay puntos extras? ¿Sí? ¿Tienen ahí? Sí, la compañera. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan pues, las pymes en Colombia? Bueno, yo creo... ¿Ahí sentadito? Bueno, el mayor reto de las MIPYMES en Colombia, debido precisamente a esa apertura económica, se ha visto que muchas empresas lastimosamente han tenido que cerrar sus establecimientos. Muy triste, por ejemplo, teníamos una persona donde yo toda la vida, por ejemplo, compraba mi ropa, ¿sí? Ellos son esposos y confeccionaban, diseñaban y hacían su propia confección. Y entró todo esto del Banco Falabella, de estas entidades que son de afuera, y empezaron entonces a ver esa recesión económica y tuvieron que cerrar. Y precisamente es donde yo digo, es importante evaluar cada uno de los procesos y saber cómo estamos. Uno de los mayores retos es en el tema de la tecnología. Importantísimo que tenemos una gran falencia, donde tenemos que inyectarle tecnología a nuestros procesos, tecnificación de los procesos, mano de obra calificada, que es lo que tenemos que empezar a inyectarle. No solamente entonces es tener al empleado, sino también capacitarlo. ¿Para qué? Para que me genere un mejor producto y él a su vez pues sienta un mayor respaldo. Eso es lo que yo creo que debemos y estamos precisamente las MIPYMES trabajando en esa concordancia para fortalecernos en la parte de infraestructura, en la parte de tecnología y en ese personal calificado. ¿Alguien más? Compañera. ¿Se ha visto un aumento o disminución en las MIPYMES en Colombia? Como les decía pues a nivel general, las MIPYMES están en un 96%. O sea, son la mayoría realmente. Entonces vemos que realmente este sector se tiene que fortalecer, ¿sí? Porque es muy importante para que otro de los factores importantes es que son empresas familiares, son empresas nacionales. Entonces fortalecer esa economía nacional pues va a permitir que esas mismas utilidades se queden pues en nuestro país, y si se quedan pues eso qué va a hacer, que crezca económicamente nuestro país. ¿Cuál es el sector más importante de Colombia o el que predomina más? Bueno, uno de los sectores más pioneros ahorita que está impulsado es el sector agropecuario. Algunos les decía, principalmente, tenemos regalías del sector minero, pero lo que se quiere realmente en cada uno de los planes del gobierno es que se impulse y se inyecte el sector agropecuario y también el sector turismo y el sector de manufacturera. Esos tres principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué pensar en el agro? Porque todos, ¿cierto?, nos estamos yendo del campo y todos se vienen para la ciudad y no se queda nadie trabajando la tierra. Entonces es muy importante que se creen estos espacios para fortalecer la economía y para inyectarle capital al campo, para inyectarle capital al terreno.
Adicionalmente, en la marroquinería, pues es todo lo de joya, calzado, que somos, por ejemplo, Bucaramanga, si ustedes van a Colombia, el mejor calzado es en Santander, ¿sí? Somos pioneros en el tema del cuero y del calzado. Y el tema de la joyería y la confección. Esos son los 3 sectores pioneros. Bueno, muchas gracias. Para que estemos un poquito más enterados de Colombia, me permití tomar unas notas ahorita. Al censo de este año cuenta con 49 millones de habitantes, está dividida en 32 departamentos y uno de los departamentos es Santander, que es el que menciona la contadora, y la capital de Santander es Bucaramanga, que es el lugar donde la compañera se desempeña. Bucaramanga tiene 529,000 habitantes, pero la zona metropolitana, porque está cercana a otras ciudades por ahí, ya son de 1.150.000 personas las que circulan por ahí. Y un dato que me llamó mucho la atención es que el Banco Mundial la declaró a Bucaramanga como la ciudad más próspera de América Latina. Entonces, para que estemos un poquito más centrados aquí, la maestra. Voy a pedir de favor que pase la doctora Blanca Bernal para que dé lectura a un documento que... Buenos días, muchachos. Me da gusto verlos aquí muy atentos, iniciando las actividades de este coloquio preparado para ustedes. Y bueno, la conferencia que el día de hoy la maestra Yuli Samari nos regaló es el inicio de un arduo trabajo. Ella nos acompañará en dos conferencias más, un taller, y bueno, será evaluadora de sus proyectos, así que apláudenle fuerte. Y bueno, en el transcurso de la semana se irán incorporando a estas actividades pues los demás invitados que ya les habíamos mencionado, de la Universidad Hermana de Santo Tomás, de aquí de la maestra, a la Universidad de La Salle, de la UNAM también nos acompañan, y de la Universidad de Guanajuato, sede Celaya. Entonces esperamos contar con su presencia. Tuvimos un auditorio muy concurrido, eso me da mucho gusto. Y bueno, sin más preámbulo. 5 décimas en el parcial. 5 décimas en el parcial, que ella se los va a regalar. Surten el mismo efecto, ¿verdad, maestro? Bueno, voy a permitirme leer este pequeño reconocimiento que es un gesto de gratitud por honrarnos el día de hoy con su presencia. Y dice: la Universidad Autónoma de Baja California y la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a la maestra Yuli Samari Espinosa Díaz por su destacada participación en el primer coloquio internacional de investigación aplicada a la mercadotecnia, en calidad de conferencista magistral con el tema Gobierno Corporativo como Estrategia de las MIPYMES, de la Universidad de Colombia, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, Tijuana, Baja California, por la realización plena del nombre y la firma nuestro director, el doctor Sergio Octavio Vázquez Núñez. Demos un fuerte aplauso. Bueno, va a cubrirnos.
Compañeros, no nos resta por hoy y por estos momentos darles las gracias por su asistencia, por su participación, el entusiasmo que han estado mostrando en esta mañana. Muchas gracias, son ustedes muy amables y vamos a despedir con mucho gusto y de haberla tenido aquí con nosotros. Es un honor a la contadora Julie Samari, se me escapa el segundo, Samari Espinosa Díaz, es que como termina Y, ¿verdad? Pues si fuera ahí latina sería más fácil, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, muchas gracias por estar con nosotros, un honor haber estado aquí. Gracias. Esas flores te las mandé a hacer. Con medio de que salgan las fotos. Entonces 20 kilos más allá. Sí, por favor. ¿De qué te ríes? ¿Y alguna salió rápido? No. Híjole. No, hombre. Desde la 61 no lo tenía así. Te traje vamos a que lo tomen allá en el... ¿Se los va a llevar Julie? Pues ya le dijo, ¿verdad? Que le traje flores. Tomas otra conferencia. Sí, nada más me quito eso de aquí. Me mandan un chico de staff. Esto es de aquí. ¿La llave es tu USB? Sí, señora. Iba a decir era... Ay, ¿se está grabando? Sí, estás frente a la cámara.